Hoy no vamos a hablar de América Hispana, hoy no vamos a hablar de Estados Unidos de América. Hoy nos trasladamos, creo que por primera vez en Analizando, a Europa. Y utilizamos el fenómeno Giorgia Meloni y Fratelli d'Italia para hablar de una corriente importante de la derecha que se está desarrollando justamente en Europa. Y es lo que yo he dado en llamar, ojo, yo no me estoy atribuyendo ningún término original, yo no quiero aquí venir de teórico. Además, no soy un experto en este tema, pero algunas cosas con las que he venido trabajando me han venido despertando interés y por eso lo estoy compartiendo hoy con ustedes. Pero es lo que yo he dado en llamar la reacción soberanista en Europa. Ese fenómeno que se está dando en Europa sobre el que hay una derecha que quizá no comprendamos mucho en Hispanoamérica, porque aunque comparte algunos elementos que podría tener la derecha hispanoamericana, tiene elementos en su agenda sobre los que nosotros no tenemos competencias porque no son asuntos para nosotros y sobre los que quizá no estemos tan compatibilizados, es decir, no nos despierten tanta sensibilidad. Son temas que si yo traigo hoy, y los voy a comentar parcialmente hoy, va a haber gente que va a decir, oye, pero eso para mí no es relevante, eso para mí no es un tema. Yo me considero una persona de derechas porque, por ejemplo, estoy hablando de un sujeto hipotético que esté viendo este video, porque yo defiendo el mercado en la economía, porque, bueno, si eres de cierta derecha conservadora, en América te planteas contra el tema de la legalización de las drogas, no estás tan de acuerdo con el tema del aborto libre en cualquier etapa del embarazo, crees en el tema de la familia tradicional, y allí puede haber elementos de confluencia de encontrar similitudes con la derecha soberanista europea. Pero hay un elemento, o hay al menos dos elementos con los que quizás los derechosos, por decirlo de alguna manera, hispanoamericanos, no estamos en la misma onda que esta derecha que está reaccionando en Europa. Y esos dos elementos de entrada para mí son el papel de organismos internacionales sobre la política nacional de cada uno de esos países, y estoy hablando del tema Unión Europea y ONU. En América no tenemos un organismo como la Unión Europea, de manera que ese es un discurso que quizás nosotros no entendemos, la de reivindicar las nacionalidades o reivindicar la nación frente a el supremacismo de la idea de un gobierno regional como es el de la Unión Europea, que ya no es solo un mecanismo de integración política y económica, sino que además ya se ve como un elemento que está tratando de gobernar a los países por encima de sus soberanías. Eso quizás no lo entendemos los hispanoamericanos, porque aquí no lo hay. Aquí la OEA no gobierna los países y ningún otro organismo los gobierna. Entonces eso no lo entendemos. Y en segundo lugar, la clave que yo advierto que nos hace distintos a estos exponentes de la derecha conservadora europea, no distintos, sino que eso no está en nuestro discurso, es el tema de la inmigración ilegal. En América, quizá el único país que tiene un tema con respecto a los grandes flujos de migrantes ilegales es Estados Unidos de América, porque se ha convertido, pues, precisamente allí viene la frase, en el sueño americano. La mayoría de los migrantes ilegales de nuestra parte del mundo van a los Estados Unidos de América, donde hay una reacción contra la inmigración ilegal, y si no, vayan a ver lo que acaba de ocurrir con estos autobuses enviados a las llamadas ciudades santuario, donde gobiernan los demócratas, ¿no? Esencialmente por políticos republicanos, donde allí sí hay un tema con la inmigración ilegal. Pero, por ejemplo, para los venezolanos la inmigración ilegal no es un tema, porque más bien nosotros estamos exportando inmigrantes, estamos emigrando personas, no estamos recibiendo inmigración. Para otros países de la región, aunque podría pasar, como ha pasado con inmigrantes venezolanos ilegales en algunos países de nuestra región, que no han sido tan bien acogidos porque han entrado en situaciones de xenofobia, porque incluso también estos inmigrantes han violado las leyes locales, lo cual es inconcebible en cualquier escenario. No es un tema en mayor escala, o sea, para un argentino, para un ecuatoriano, para un chileno, el tema de la reivindicación de una migración legal, más allá de que lo vimos, por ejemplo, con Kast en Chile, es un tema en agenda, pero no es el gran tema en agenda como lo es para la derecha soberanista europea. Porque en efecto en Europa hay una verdadera crisis de inmigración ilegal. ¿Por qué? Bueno, por el tema que ya vamos a revisar más adelante, el tema africano y todo lo demás.